Vamos a platicar de un tema muy interesante. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes en los niños y adolescentes? ¿Sus hijos ven que algo les preocupa? Pues hoy, ¿quién mejor para decirnos un poco sobre este tema y darnos consejos que Alicia Rábago, escritora y conferencista? Alicia, qué gusto que nos acompañes nuevamente para platicarnos de este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto saludarte, Jorge, y con un tema que creo que a muchos padres nos preocupa, que es normal porque vamos pasando bueno, mi hijo tiene miedo a la oscuridad. Ay, pues yo también lo tuve, ¿no? Ujú. Ay, mi hijo le tiene miedo a los animales. Pues yo también lo viví. Y hay cosas que solemos entender como miedos normales y hay otras que nos asustan como padres, ¿no? Oye, es que yo nunca le he tenido miedo a los animales y mi hijo los tiene. Habría que encontrar la razón del miedo, pero creo que lo más importante es saber como papás o como tutores o como educadores qué podemos hacer para ayudar a estos niños que están pasando por un miedo y si el miedo por el que atraviesan suele ser parte de la edad o hay algo más ahí. Porque además, Alicia, estos miedos que se pueden tener desde la infancia pueden incluso llegar todavía a la adolescencia e incluso a un tema ya cuando seamos adultos o cuando lleguen a ser adultos, que justamente por no darles la importancia de cuando estaban en su infancia pueden ser contraproducentes e incluso puede ser un tema importante, relevante, ¿no? No, es un tema muy importante porque estos miedos que no son manejados pueden convertirse en una fobia y entonces ya requieren de mucho más ayuda y mayor tratamiento. Y creo que si comprendemos que hay miedos que aparecen según la edad y los vamos llevando y acompañando a nuestros hijos, será muchísimo más fácil que esto se resuelva conforme vayas pasando por la edad. Por ejemplo, un miedo que aparece cuando son muy pequeñitos, estoy hablando de 6 meses, 8 meses, es que ya empiezan a tenerle miedo a extraños. O sea, es ese bebé que ya no se deja cargar con cualquiera, que antes pasaba de mano en mano, pero ahora sí se queda viendo la carita y como diciendo, ¿quién me está cargando? Y a lo mejor llora. Y esto quiero yo enfatizarlo mucho, sobre todo con estos chiquitos de pandemia, ¿sabes, Ujú. Jorge? Que pues a lo mejor su círculo eran sus papás, ni siquiera veían mucho a los abuelos o a los tíos, y entonces dices, oye, pero ya este miedo de bebé ya le debió de haber pasado. Claro, pero si te pones a ver la historia de este chiquito que vivió solo con su núcleo más pequeño, de repente que el tío se le acerque y lo cargue de manera muy familiar, a lo mejor pues él llora y se alargó un poco esta temporada de miedo a los extraños. Entonces hay que ser muy pacientes y analizar qué es lo que está viviendo cada uno de nuestros hijos para entenderlo. Y un poquito más grandecitos, como al año, a los 2 años, es este miedo a que los separen de sus papás. Ya sabes, cuando los dejas en el Ujú. kinder o Ese en momento difícil, ¿no? y sí, que yo no sé qué, para quién es más difícil, si Sí, para las mamás exacto. o para los niños, pero sí puede ser un miedo. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasó? Ese miedo a la separación, hay que hablarlo con ellos y decirles, mira, te vas a quedar en tu escuelita, vas a aprender, va a haber amigos, plantearles como toda la situación y no nada más llevarlos y soltarlos ahí, de ahí te quedas y ahí lloras y sales corriendo. No, el explicarles a los niños, cuando a un niño le hablas con la verdad y se lo pones según su edad, pues puede que llore, sí, pero es mucho más fácil que lo comprenda a que no demos explicaciones y se le va a pasar. Creo que esto es bien importante en cualquier etapa y con cualquier miedo. Hablabas de la etapa de los 6 meses, ¿no? Muchas veces los padres de familia dicen, es que, pues, ¿para qué le explico si no me va a entender que, pues, lo puede cargar cualquier persona? Y así se la llevan sin explicarle. Creo que siempre desde el día uno lo mejor es explicarle a las niñas y a los niños, ¿no? Lo que está ocurriendo, porque entonces después esto nos va a facilitar un poco más la situación como padres de familia, Alicia. Claro, claro, es el siempre hablar con la verdad y al nivel, según la edad que tengan nuestros hijos, va a ayudar muchísimo. Digamos, no dar demasiada información, pero tampoco
que no les ayude o no decir nada. Si pasamos a la siguiente etapa, que son como de los 2 años a los 5, 6 años, le tienen miedo, por ejemplo, a los monstruos, a la oscuridad, a los fantasmas, quizás a algunos animales extraños, arañas, o si ellos no tienen perro, puede que le tengan miedo a un perro, o a ruidos extraños, estímulos diferentes. Esto les genera mucho miedo. De hecho, en la cápsula pasada hablamos de pesadillas y terrores nocturnos, creo que tuvimos el tema, y aquí se desencadenan muchos de estas pesadillas o terrores por estos miedos que los niños pueden sentir. Ya a raíz de los 6, 7, digamos hasta los 11 años, pues ya son miedos mucho más reales. Hay que recordar que los niños tienen un pensamiento mágico y luego se va volviendo mucho más realista. Y estos miedos ya se convierten en miedos que, pues, más reales, aunque suene repetitivo. O sea, por ejemplo, un accidente, o a los temblores, que ya algunos han vivido temblores y les dan miedo, o a una inyección cuando van al doctor y no, que no me inyecte porque ya han sido vacunados, o a la sangre, o también aquí inicia el miedo al fracaso escolar, ¿no? Los exámenes y que me reprueben y qué va a pasar si no llevo la tarea. Y también en el tema de escuela, ya que tocas ese tema, pues justamente esta convivencia y esta aceptación social, porque justamente ahorita vamos a estar viendo este fenómeno, si lo podemos llamar así, de estos niñas pandemia, como bien mencionabas, que tal vez les va a costar mucho trabajo, no solamente que los cargara diferentes personas o que se fueran con diferentes familiares, pero ya convivir en la escuela les va a costar mucho trabajo, ¿no? Oye, y no solo en niños, ya En todos. hay muchos adultos que esta fobia social, no quiero ver a tanta gente, ya no sé si puedo convivir con tanto, se ha visto presente después de 2 años. Entonces, hay que poner mucha atención porque muchas veces como pasamos página, no le ponemos, no te estoy diciendo que, ay, tiene miedo y te vuelvas loco. No, pero trates de entender desde dónde viene. Cuando un niño te dice, tengo miedo a los monstruos que aparecen en la noche, pues no, no, ¿qué te va a pasar? Ay, no, no existen, hombre, no existen. No, el miedo es real. O sea, no hay que minimizar eso que siente el niño, es acercarte y decir, pero ¿a qué te da miedo? ¿Qué es lo que te aparece? ¿Qué es lo que ves? ¿De dónde sale? ¿No? A lo mejor comprar una pequeña luz y dejarla encendida, a lo mejor leer un cuento, el hacer actividades que no le provoquen miedo antes de dormir, pero no minimizar esto que te está diciendo porque es real. O sea, a lo mejor el que tú no le tengas miedo a un perro no te hace entender que un niño realmente le tiene miedo a un perro. ¿Y cuántas veces, yo no sé, Jorge, si tú tienes cerca a alguien que tiene un miedo, pero realmente miedo, y tú dices, ¿cómo le va a tener miedo a eso? Porque tú nunca lo has sentido. Pero el hecho de que tú lo pienses no significa que minimices lo que él Claro. está sintiendo. Y esto es lo que le pido a muchos padres de familia. ¿Sabes cuándo pasa mucho? Cuando entran ya a una etapa de preadolescencia Ujú. o adolescentes, en donde, por ejemplo, cuando están en la preadolescencia tienen miedo a la crítica de sus Sí. compañeros o a ser rechazados o a estas amenazas que pudieran hacer otros, o a un cambio de escuela, a un cambio de casa, o a la muerte. Y nosotros, ay, ya, hombre, si no Sí, sé si amigo vas a tener otro, lo hombre, no pasa minimizamos nada. muchas veces, ¿no, Alicia? Y creo que es importante lo que comentas. Sí, platicar muchísimo sobre lo que nos asuste, ¿no? A lo que le tengamos miedo junto con los padres de familia en las diferentes etapas de nuestra vida y en la adolescencia también platicarlo, no porque ya estemos un poco más grandes, quiere decir que no hay que platicarlo, enfrentar esos miedos de la mejor manera, platicarlo y obviamente pues con la ayuda también de expertos, expertas como tú, pues es mucho más fácil enfrentarnos a la vida. Te agradezco mucho, siempre un deleite platicar contigo, Alicia Rábago, escritora y conferencista. Que estés muy bien, que tengas un gran día. Muchas gracias, saludos a todos y pues nos vemos dentro de 15 días con otro gran tema. Aquí nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Alicia.